Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Pura vida? Los veo como apagados hoy. Ay, ¿qué voy a decir? ¿No saben lo que voy a decir? Que vengo súper emocionado. Siempre digo lo mismo, entonces me da risa. Pero es cierto, los que me conocen saben que es cierto. Y la verdad es que hoy es uno de los días que también vengo súper emocionado y con ganas de compartir lo que Dios ha estado poniendo en mi corazón. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado o si lo habrán notado, digamos, pero yo creo que todos sabemos, digamos, de que cada uno de nosotros tenemos diferentes habilidades naturales. Yo estoy seguro que yo le pregunto a cada uno de ustedes si ustedes me van a decir en qué es bueno o buena, en algo mínimo, ¿verdad? Hay algunos ahí que a veces se sienten que no son buenos, que no sirven para nada, porque les han metido mentiras en la cabeza, pero es mentira. Todos tenemos cosas chivísimas y dones que nos han dado y que cada uno trae naturalmente, ¿verdad? Y ojo, todavía no estoy hablando de nada espiritual, estoy hablando de los dones naturales que cualquiera de nosotros tenemos. Algunos pintan chivísima, algunos estudian matemática y se les hace facilísimo, algunos tienen facilidad para tener relaciones entre amigos y hacen amigos facilísimo. Otras personas, no sé, son buenísimas para las cosas de memoria y se aprenden un montón de cosas. Yo tenía compañeros en el cole que se aprendían las materias de biología y esas que eran dificilísimas para mí, en el caso mío, que yo era como más diestro en la parte de matemática, ¿verdad? Y la gente se aprendía de memoria todo, yo no podía. Y yo decía, pero qué bárbaros, ¿cómo hacen para aprenderse todo de memoria, verdad? Y por otro lado están las personas que tienen la habilidad como matemática, ¿verdad? Y que lo entienden como todo más fácil, y a uno le da cólera cuando uno no entiende, ¿verdad? Y los otros entienden un montón. En fin, todos tenemos como diferentes habilidades de todo tipo, algunos para pensar rápido, otros para hablar lento, o que ambas son habilidades, ¿verdad? Otros para hacer deportes. Tengo amigos que son buenísimos para hacer deportes. De hecho, tengo una amiga que, bueno, juega fútbol y juega mejor que todos los hombres, y juega pool y juega mejor que todo el mundo, juega ping pong y, o sea, es impresionante. O sea, realmente hay personas que tienen unos dones que a uno se impresiona, ¿verdad? Desde que los traen, desde que nacen, ¿verdad? Y ahora, todos estos dones y todas estas habilidades las menciono así, con esa forma de decir dones naturales, porque son cosas que normalmente las personas traen naturalmente de cuando nacen, o que lo llegan a desarrollar por medio de un esfuerzo personal. Hay personas que desde pequeños los ponen a tocar piano y se hacen pianistas profesionales, ¿verdad? Porque desde pequeños empiezan a practicar. Entonces son cosas o dones que también se pueden desarrollar por medio del esfuerzo, del estudio o el entrenamiento o cosas similares. Pero a pesar de que sean cosas que se pueden desarrollar, son cosas que, aunque usted y yo lo sepamos o no lo queramos saber o que no queramos aceptar, son cosas que Dios de alguna forma nos ha dado a nosotros o se nos fue dadas por Él. Son parte de lo que algún teólogo por ahí podría decir de la gracia común de Dios. Es esa gracia que Él da cosas buenas incluso a las personas que no le aman. Ese tipo de cosas, como el simple hecho de que todo el mundo pueda vivir y ver en la mañana, en un amanecer o lo que sea, ya eso es gracia común de Dios. Que Él simplemente uno pueda vivir todos los días, incluso personas que detestan a Dios, ¿verdad? O sea, aún así Dios es tan bueno que Él tiene gracia común para con la humanidad. Pero ahora, indiferentemente de todo esto, uno podría decir que todas esas clasificaciones de esos regalos naturales que nos ha dado Dios, a pesar de que sean por gracia común, son regalos que Él ha querido poner en cada uno de nosotros, y es porque simplemente Él es un Dios bondadoso. Ahora, yo no sé si ustedes han visto lo que ocurre cuando una persona ya cristiana, digamos una persona que ya le entregó la vida a Cristo, una persona que ya recibió el Espíritu Santo, una persona que ha recibido ya no solo dones naturales, sino recibe dones sobrenaturales. El simple hecho de recibir el Espíritu Santo nos hace personas naturalmente sobrenaturales, nos hace personas que tenemos un don especial de Dios, según como dice la Biblia, el Espíritu Santo habita en nosotros.
Y es todas esas habilidades que Dios nos ha dado a muchas personas, cuando se juntan o van de la mano con ese empoderamiento especial de Dios, todavía son todavía más poderosos. Se llegan a hacer cosas todavía sorprendentes. Y yo no sé si ustedes han visto casos de ese tipo, algún cristiano que sobresalga especialmente por algo que está haciendo y que siempre le está dando la gloria a Dios. Yo me encontré un caso muy chido de Sidney McLaurin, que hace recientemente, no sé si ustedes lo vieron, el 4 de agosto ahora en las Olimpiadas de Tokio, se ganó la medalla de oro, rompió el récord mundial en los 400 metros de vallas, el que se tienen que brincar, los obstáculos. Y es demasiado chiva eso, porque vean lo que ella dice, lo que pone, esto lo pone un tuitero de ella, pero vean lo que dice. Ella es Sidney McLaurin, mujer estadounidense que estableció un nuevo récord mundial y que ganó la medalla de oro. Al ganar, ella dijo: los récords van y vienen, la gloria de Dios es eterna, y yo ya no corro por el reconocimiento propio, sino para reflejar su perfecta voluntad ya establecida. Yo no merezco nada, pero por la gracia y por la fe Jesús me lo ha dado todo. Celebremos estos jóvenes que aman y honran a Dios y están orgullosos de su bandera. Ese es un comentario del muchacho que publicó eso de Twitter. Pero vean qué chiva, una persona que tiene dones naturales, que tiene dones sobrenaturales también, porque han recibido del Espíritu Santo, y que en lugar de buscar sobre vanagloriarse o subir sus egos con las cosas que han logrado hacer y alcanzar, incluso con parte de sus esfuerzos, porque ya vimos que los dones naturales llevan algo de esfuerzo, ¿verdad? Los sobrenaturales no tanto. Vemos que aún así estas personas deciden dejar de exaltarse personalmente y exaltar al verdadero Dios y al que realmente es digno de exaltar. Y ustedes me podrían preguntar: ¿por qué yo empiezo la charla de hoy con esto? Bueno, probablemente la mayoría de los que estamos aquí, yo no sé si probablemente todos, ya nos hemos dado cuenta en algún momento de nuestra vida que aún siendo cristianos, o sea, aunque usted y yo le hemos entregado la vida a Cristo, nosotros podemos hacer todas las cosas que hacemos de dos formas distintas que llevan a dos resultados completamente diferentes. Y esto tiene mucho que ver con el tipo de sabiduría que nosotros estemos utilizando o activando a la hora que estamos, digamos, resolviendo o respondiendo a diferentes circunstancias. Y por eso la charla de hoy la titulé Los dos tipos de sabiduría. Pero antes de empezar, vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos hable hoy y nos, de verdad, abra nuestro entendimiento para lo que hoy Dios tiene para nosotros. Señor, yo quiero hoy bendecir tu nombre, Señor, y darte gracias por el simple hecho de estar vivo y de estar aquí todos reunidos. De verdad que es un privilegio el estar aquí. Señor, pedimos por los que no pueden estar aquí, pedimos por los que están en hospitales, por los que están pasando problemas. Señor, pedimos para que toques a cada una de las personas enfermas, las que están siendo atacadas en este momento por la enfermedad, por sufrimiento, por cualquier otro tipo de cosas que vengan del reino de las tinieblas. Señor, y pedimos para que hoy abran nuestros corazones. Espíritu Santo, te pido para que hoy derrames aquí el don de sabiduría. Te pido para que abras nuestro entendimiento, para que mueran nuestros egos hoy, Señor. Cada uno de nosotros, lo queramos o no, seamos conscientes o no, algo de ego tenemos. Y Señor, yo lo que te pido hoy y lo que te pedimos humildemente es que simplemente que te los lleves, que permitas que tu Espíritu Santo hoy nos hable, Señor. Quita todas las barreras que ponemos, a veces racionalizando las cosas, tratando de entenderlas, tratando de resolverlas internamente nosotros, Señor, creyendo que nosotros con nuestras propias habilidades podemos sobrepasar las tuyas, Señor. Te pido para que hoy nos hables a lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar en el libro de Santiago. Para los que traen Biblia pueden sacarlo. Vamos a estar en Santiago capítulo 3. Entonces pueden irlo ahí abriendo. Y vamos a estar en un pasaje
entre el versículo 13 y el 18. Para los que han leído el libro de Santiago, está escrito por el hermano del Señor, según los estudiosos. Y es un libro bastante curioso, porque habla de diferentes temas. Es un libro que no está como enfocado así, como en un tema particular, sino usted va leyendo y cambia tema, cambia tema, cambia tema, cambia tema, en todos los versículos. Es chivísima. Y hoy vamos a estar concentrados en una parte donde obviamente Santiago viene finalizando toda una parte de la fe verdadera, de la fe falsa, y toda una parte que está en el capítulo 2, y empieza en una parte más adelante en el capítulo 3 con esto que le voy a leer a ustedes. Y quiero aclarar que este libro fue escrito para cristianos, no fue escrito para personas que no creen en Dios. Fueron escritos para personas que estaban incluso siendo perseguidas por su fe, personas que habían sido dispersadas después de la persecución, que empezaron a perseguirlos y a matar a los cristianos. Entonces, quiero que se imaginen ustedes huyendo, ¿verdad? Proclamando el evangelio, ¿verdad? Sabiendo que los están matando a uno, ¿verdad? Y recibiendo una carta que le están diciendo a usted esto que le van a decir, porque así es como hay que realmente leer la Biblia, en el contexto en que las personas se les estaba hablando. Entonces dice Santiago lo siguiente: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino es la terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Entonces, hoy vamos a estar viendo estos dos tipos de sabiduría que nos está hablando Santiago, y que Dios usa, obviamente, a Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, para que escriba esto para la palabra para nosotros. Y el primer tipo que vamos a estudiar de lo que muestra Santiago de sabiduría es la de sabiduría terrenal. Eso lo vemos en el capítulo 3, versículos del 13 al 16, que dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con buena conducta, mediante obras hechas con humildad, que la sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivales en el corazón, dejen de presumir y de fallar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo. Aquí vemos que está separando la sabiduría que desciende del cielo y la que no, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Hay dos palabras ahí que me parece a mí importante que veamos en el significado antes de que entremos en materia, y es la palabra que dice mediante obras hechas con humildad. Esa palabra que está en griego, koiné, es prautes y significa gentileza, no solo humildad. O sea, lo que está diciendo es que demuestre la persona que tiene sabiduría, ¿verdad?, la que viene de los cielos, con buena conducta mediante obras hechas con gentileza y con humildad. Y pongan atención, porque esto es importante, lo que nos está diciendo. Y la palabra que está usando también aquí Santiago para decir con la humildad que le da esa sabiduría, ¿verdad?, es Sofía o Sofía. Y esta palabra significa no solo sabiduría, ¿verdad?, que obviamente la versión internacional la traduce como sabiduría. También significa, o puede significar inteligencia, conocimiento, entendimiento profundo, o incluso una habilidad humana o divina. Entonces es importante tener el contexto de eso antes de entender todo lo que nos está diciendo Dios por medio de Santiago. Y aquí lo primero que Santiago hace es preguntarnos a usted y a mí, porque a los cristianos, ¿verdad?, si ya usted le entregó la vida a Cristo,
¿quién es sabio de entre ustedes? Esa es la pregunta que nos tira a nosotros. Y creo que es importante saber, por supuesto, que si Santiago está preguntándole a un cristiano que quién es sabio entre ustedes, ¿verdad?, es porque probablemente pueden haber cristianos que no sean tan sabios. Evidentemente, ¿verdad? Si nos está preguntando a todos los cristianos quién es sabio entre ustedes, ¿verdad? Y después da una comparación de quiénes tienen sabiduría o quiénes actúan en una sabiduría que viene del cielo y quiénes actúan en una sabiduría meramente terrenal. Sabemos, por supuesto, porque probablemente ya lo hemos experimentado, cualquiera de nosotros podemos activar cualquiera de esas dos sabidurías en cualquier momento. Yo de repente puedo estar actuando en la sabiduría humana y de repente puedo estar actuando en la sabiduría que viene del cielo o que viene inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, si ponemos atención, Dios usa a Santiago para hacer una distinción entre la forma en cómo se usan estos dos tipos de sabiduría. Nos dice claramente que esta sabiduría terrenal está acompañada de envidias y rivalidades en el corazón. Santiago 3:14 dice: pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. O sea, en pocas palabras les está diciendo: si ustedes creen que ustedes tienen sabiduría, pero ustedes están ejerciendo esa sabiduría por medio de rivalidades o haciéndose usted el más inteligente que el otro, o creyéndose el que es más importante que el otro, o haciendo creer que usted es más sabio que otro, lo que sea, probablemente usted tiene que escudriñar su corazón, porque usted podría estar, sin darse de cuenta, estar caminando por un camino escabroso. O sea, podría estar caminando por una zona donde no debería usted ni yo estar caminando. Dice que este tipo de sabiduría, Sofía, como lo hemos visto, o Sofía, que es el caso de la sabiduría humana, está acompañada de una serie de cosas que nos va a permitir a usted y a mí identificarla. Y eso es algo bueno, porque quiere decir que Él explica cómo son ese tipo de sabidurías para que usted y yo podamos discernir del tipo de sabiduría que nos rodea, o que se nos enseña, o que se nos habla, o que se nos aconseja, o lo que sea, que estemos nosotros alrededor de ella. La pregunta de los 10 millones, ¿verdad?, podría ser: ¿cómo saber, por ejemplo, cuándo nosotros podemos poner atención a un consejo sabio, por ejemplo? Porque hay personas que pueden darle a uno consejos sabios, ¿verdad? Pero ojo que sabio no necesariamente significa sabiduría celestial. Puede ser sabiduría meramente humana. Puede ser un tipo de conocimiento o un tipo de ayuda que no necesariamente viene inspirada por el Espíritu Santo. Les voy a dar un ejemplo. Usted puede preguntarle a un financiero que le dé un buen consejo, ¿cierto o no? No necesariamente el consejo viene inspirado por el Espíritu Santo, viene inspirado de una sabiduría, de un conocimiento, de una práctica, de un dominio sobre una materia que la persona tiene, y puede darnos un buen consejo, y eso está bien. Pero hay consejos que van más allá de las meras habilidades y que empiezan a meterse en el rango de nuestra vida espiritual, y que ahí es donde nosotros podríamos estar preguntando: ok, ¿cuándo puedo escuchar un consejo de alguien, o cuándo no puedo escuchar un consejo de alguien? ¿Cuándo le puedo poner atención o no? El otro día, ahora que estoy hablando de eso, el otro día me acuerdo que aquí recientemente escuché a una persona hablando al final de la celebración, y estaba comentando algo así, no recuerdo exactamente, pero lo que quiero es que escuchen el concepto. Decía: es como, es mejor nunca recibir un consejo de nadie. Algo así estaba diciendo la persona. Y ojo que no estoy criticando, simplemente estoy nada más diciendo lo que la persona está diciendo. Es mejor solo leer la Biblia y nunca escuchar el consejo de nadie, porque a cada consejo, ¿verdad?, que le pueden dar a uno, que puede ser peligroso y que puede llevarnos a algo malo. Y entonces ella decía que nunca recibir un consejo de nadie, ¿verdad? Suena medio lógico, ¿verdad? Eso no suena tan mal, pero sí está un poco, digamos, desviado un poquito de lo que la palabra de Dios recomienda, por lo menos.
Porque es probable que este comentario de esta persona no haya salido incluso de un corazón malo, ni de una mala intención, ni nada. Simplemente es algo que probablemente esa persona ha experimentado en carne propia, probablemente en algún momento que le dieron un consejo o ha escuchado a alguien dando consejos o lo que sea, y que siente que ese consejo nada que ver. O sea, que Dios guarde, ¿verdad? Así, casi que como, o sea, ¿cómo se les ocurre, ¿verdad?, dar ese consejo? Y yo me imagino que puede ser el resultado de haber experimentado en carne propia algo como esto, ¿verdad? Haber escuchado a alguien decir que está hablando en una forma inspirada por Dios o inspirado con una sabiduría de lo alto, de los cielos, ¿verdad? Donde está hablando más de una forma incluso humana. Y ojo, que incluso Santiago pone esa sabiduría humana, a veces, no siempre, pero lo menciona, a un nivel incluso demoníaco. O sea, que perfectamente una sabiduría que parece un buen consejo podría tener cierto sabor del reino de las tinieblas, si uno no tiene discernimiento, ¿cierto o no? Ojo, me imagino que por eso esa señora hizo ese comentario, ¿verdad? Porque tal vez se acordó de lo que le pasó y dijo, claro, a veces hasta el diablo, ¿verdad? Dice, claro, por supuesto que sí. De hecho, vemos aquí que Santiago está particularmente diciéndonos que definitivamente hay que tener cuidado con esa clasificación de la sabiduría. De hecho, la palabra de Dios nos dice que existen esos dos tipos, ¿verdad? Y si eso lo hace así la palabra, si la palabra de Dios, hay un capítulo, todo está tan largo como el que estamos viendo, no es un capítulo entero, pero es una gran parte del capítulo, en donde Dios nos habla de estos dos tipos de sabiduría, probablemente es porque Él quiere que usted y yo las identifiquemos. Porque Él quiere que usted y yo no solo las identifiquemos, sino sepamos distinguirlas y podamos discernir espiritualmente cuando nosotros podemos saber o podemos por lo menos sospechar que algo viene de una sabiduría humana o algo puede venir de una sabiduría celestial. Entonces, la sabiduría que se nos describe como humana, al menos la Biblia nos dice que normalmente va de la mano de envidias amargas y rivalidades en el corazón de quienes las practican. Pongamos atención a eso. Me acuerdo que Jesús decía siempre, ¿y cómo vamos a saber que son mis discípulos? Por su fruto sabrán que son mis discípulos, Él decía. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de eso? Entonces nos dice que cuando se ejerce ese tipo de sabiduría, normalmente lo que ocurre en la persona que practica es que se levantan sus propios egos. La persona probablemente dentro de su propia glorificación personal, de su habilidad o de lo que siente que tiene, ¿verdad? Muchas veces sí son dones reales, ¿verdad? Pero puede ser que se eleve a un nivel más de lo que la palabra dice que nosotros deberíamos de elevarnos. Acuérdense que la palabra dice que nadie se debe ver más ni menos de lo que realmente es. Entonces esto podría, cuando eso pasa en una persona, cuando a una persona se le sube el ego a un nivel que cree que lo sabe todo, que a mí me ha pasado por si acaso, y probablemente a todo el mundo le ha pasado aquí, puede llevar a la persona a la falsedad. Y eso es, ojo, hay que ponerle cuidado, porque eso le puede pasar a cualquiera. Y por eso mismo es que Santiago nos hace este llamado a todos los cristianos de que tengamos mucho cuidado de no caer en la trampa de llegar a confiar en este tipo de sabiduría y mucho menos presumir de ella. Porque está diciendo no presuman de eso, ¿verdad? Ya que este tipo de sabiduría, por supuesto, nos puede llevar a incluso alejarnos de Dios o, como lo quisiéramos ver, en contra de la verdad. Y yo no sé si ustedes han podido experimentar el actuar en ese tipo de sabiduría. No sé si alguno de ustedes se puede recordar en algún momento en donde alguno, digamos cada uno, personalmente haya experimentado ese momento. Yo lo he experimentado, en donde de repente uno se siente el más sabio del mundo, ¿verdad? En algo particular. Voy a poner un caso como sencillo para que se lo vayan imaginando.
Yo soy especialista en estructuras, y de repente a uno se le sube el ego de que sabe uno todo, ¿verdad? Y entonces, ¿quién lo saca a uno de donde lo que uno está pensando, ¿verdad? Sube el ego hasta arriba y después casi que uno puede estar equivocado, ¿verdad? Puede tener alguien diciéndole algo que está malo y uno está tan cerrado y tan necio que no pone y no escucha y no habla. Y después cuando ya se va uno dice, puña, la verdad que sí tenía razón la otra persona. No sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado un montón de veces. Y no solo en estructuras, me ha pasado discutiendo con amigos, me ha pasado con un montón de cosas. Y estoy seguro que probablemente a usted también le ha pasado. Y miren que yo creo que muchos de nosotros, y muchas veces, si no es en la mayoría, actuamos en ese tipo de sabiduría. Y quiero que piensen eso por un momento. La gran mayoría de las veces que nosotros tomamos decisiones, estamos actuando en sabiduría humana. La mayoría. Y eso no es bueno, por supuesto. Eso es algo que nosotros deberíamos de tener más cuidado. Es algo que nosotros por lo menos deberíamos de decirle a Dios, ay Señor, voy a tomar esta decisión. Te pido que me des sabiduría de lo alto para tomarla. Porque ya ustedes saben, me imagino también, lo que pasa cuando nosotros tomamos las decisiones con nuestra propia inteligencia, ¿verdad? Terminamos a veces hasta más enredados de como estábamos al inicio. Entonces, ¿por qué siento yo que a veces podríamos actuar con ese tipo de sabiduría? Porque siento que aunque sea inconsciente en nosotros, ¿verdad? Nosotros tratamos de persuadir a los demás. Nosotros tratamos incluso de hacerlos creer o entender lo que nosotros estamos entendiendo, o hacerlos creer que lo que nosotros estamos diciendo es lo correcto. Y no solo porque queremos saberlo, sino que queremos imponérselos. La mayoría de las veces que actuamos en ese tipo de sabiduría, estamos queriendo imponerle a la persona una verdad o lo que yo creo que es una verdad. Y queremos convencerlo casi que como si se tragara una cuchara, ¿verdad? Y metérselo en la boca, así, aunque no le guste. Pero esto nunca es realizado por medio de la paz. Y pongan atención a las palabras, porque en ese versículo se nos habla particularmente de todo ese que va acompañado de esos dos tipos de sabiduría. Y en esto yo les confieso que yo he pecado montones, como les digo. Los que me conocen saben que yo soy un poco impulsivo, un poco, estoy tirándole bajito, ¿verdad? Soy impulsivo, soy hiperactivo y emocionado y apasionado, y normalmente las personas que somos así a veces pensamos más rápido de lo que logramos entender, ¿verdad? Y de repente, flácata, pum, ¿verdad? Y algo pasa y después estamos ahí, Señor, trágame tierra, ¿verdad? No sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero a mí me ha pasado mucho, especialmente cuando me meto en discusiones que suenan así medio, que podríamos entrar como a describirlas como necias. La palabra nos dice, no se metan en discusiones necias. Para nosotros nos encanta meternos en las discusiones necias. Por lo menos yo soy de los que me atraen esas discusiones. Yo no sé ustedes. Pero al final de cuentas, esas discusiones o esas, circunstancias en las que participamos tratando de imponer una idea o algo, ¿verdad? No están edificando a los demás. No están transmitiendo lo que la palabra está diciendo aquí, sembrando en paz. No están edificando, no están construyendo, más bien están, cuidado y no, destruyendo. Y particularmente por eso la palabra dice que este tipo de sabiduría humana puede incluso ser diabólica en cierta forma, porque puede estar impulsada por deseos que vienen de la naturaleza pecaminosa, o incluso de hasta mentiras que nosotros mismos hemos creído del mismo mundo caído en el que vivimos. Yo más de una vez me he convencido que yo tengo la razón en algo, y yo he visto cómo el ego se apodera de uno y hasta se siente. O sea, yo he podido sentir el ego, y después de sentirlo y después de que pasa un rato me doy cuenta que caí en eso. Y no sé si a usted le pasa, pero cada vez que ocurre eso, yo vuelvo a ver para abajo y digo, pucha, otra vez me fui en la cáscara de banano, ¿verdad? O sea, otra vez no pude, ¿verdad? Como mantenerme tranquilo, ¿verdad? Mejor me callo un ratito. Santiago más adelante dice, dichosos los que son lentos para hablar y son rápidos para escuchar, algo así. No estoy parafraseándolo, ¿verdad? De que digan que estoy ahí inventando versículos, pero sí dice algo así. Y eso creo yo que es una de las cosas que a nosotros nos cuesta, por lo menos a mí.
ese ego se apodera de nosotros, y cuando eso pasa, es triste porque el reino de las tinieblas se mueve a través de nosotros. Incluso podemos llegar a dañar a alguien, incluso uno teniendo la razón. Ojo, aunque uno tenga la razón, si uno está actuando en sabiduría humana, uno puede dañar a alguien. Y eso es precisamente lo importante, lo que estamos aprendiendo hoy. Es mucho más común que esto pase en cada uno de nosotros de lo que nosotros nos imaginamos. Se los digo, porque yo lo he vivido en mi vida propia. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando actuamos en ese tipo de sabiduría, podemos ver muchísimas veces cómo el resultado no termina siendo bueno. El fruto de lo que vemos es malo. Es algo que usted después no analiza y dice, ¿qué salió bueno de eso? Nada. Tenía razón, sí, pero no, ¿qué salió de ahí? Bueno, nada. Más bien hasta feo se fue. Un ambiente feo, un ambiente complicado. Incluso nos lleva a rivalidades, como dice aquí la palabra, entre personas, entre nosotros mismos y personas que nosotros queremos, ¿verdad? No estoy hablando ni siquiera de personas que uno conoce ahí de vista, no, estoy hablando de personas que uno ama, personas con las que uno se tiene que, digamos, rozar constantemente, ¿verdad? Y digo rozar porque la palabra dice que el hierro se afila con el hierro y el hombre con el hombre, ¿verdad? Entonces sabemos que vamos a tener un roce siempre con las personas que tenemos cerca, pero tenemos que tener cuidado con qué tipo de sabiduría estamos actuando a la hora que interactuamos entre nosotros, porque sin darnos cuenta podemos tener la razón, pero podemos estar dañando a un ser querido, podemos estar haciéndole daño a alguien que queremos. Y quiero decirles una cosa, aunque ustedes no lo crean, hoy Dios a mí me está haciendo así. Yo haciendo esta charla, o sea, de verdad les digo, de verdad le pido al Espíritu Santo que me ayude y que nos ayude a todos, porque realmente esto es algo que hay que ponerle atención y no es fácil, es algo que realmente hay que apagar con el poder del Espíritu Santo y que pedirle a Dios que nos ayude a apagar esos egos y esas cosas que se mueven alrededor de nosotros. Y ahí es cuando nos damos cuenta que realmente nos falta mucho que aprender, o por lo menos yo, se los digo yo en mi caso. Creo que todos los días nosotros estamos aprendiendo cosas nuevas, creo que todos los días nosotros estamos aprendiendo a ser mejores siervos de Dios. Creo que cada día que pasa, cada día, cada experiencia, cada error que cometemos, que hacemos, a la hora que fallamos en todo eso, también estamos en construcción, estamos aprendiendo, estamos desarrollando nuestro carácter. Y por eso no me extraña para nada que Santiago diga que la sabiduría terrenal es puramente humana y diabólica, porque nunca viene inspirada por Dios. Santiago 3:16 dice, porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión. Atención, aunque haya verdad, hay confusión y toda clase de acciones malvadas. O sea, hay cosas que ocurren después de eso que pueden terminar siendo totalmente destructivas para nosotros. Y ojo que las advertencias que Santiago está dando, tal y como les dije al inicio, es para los cristianos. No le está hablando a inconversos, le está hablando a personas que ya han tenido un encuentro con Dios. Le está hablando a personas que ya han tenido un encuentro con Cristo y que están en ese camino de cambio de carácter, en ese camino de santificación, de transformación, que es en el que yo creo que estamos todos nosotros. Y sinceramente creo que a todos nosotros nos puede pasar esto, y no hay excepción. Aquí usted podrá decir, ay, es que Ronald, ¿cómo se da tortas de vez en cuando con eso? No, todos caemos en esto, y todos podemos caer en esto en cualquier momento si no estamos despabilados, si no estamos constantemente pidiendo al Espíritu Santo que nos dé paciencia, que nos dé sabiduría. Esto no se trata de que le puede pasar a algunos sí y a otros no, o que le pasa a los que son súper santos y perfectos, que solo le pasa a los que no son súper santos y solo a los que no ayunaron no, eso le pasa a cualquier persona que incluso esté practicando disciplinas espirituales o lo que sea, y lo sé porque lo he visto. Así que no es que vamos a estar vacunados en contra
del pecado por solo estar haciendo prácticas disciplinarias espirituales, aunque obviamente ayudan montones, ¿verdad? Sí ayudan, pero tenemos que entender que no estamos exentos de caer, que no estamos exentos de fracasar o equivocarnos. Y tal vez alguno por aquí, tal vez alguno de nosotros cree que nunca le ha pasado eso. Si es así, yo le digo que porfa preocúpese si usted cree que nunca le ha pasado eso, porque yo creo que probablemente, si alguno de nosotros cree que nunca le ha pasado eso, yo creo que es porque no hemos querido aceptarlo, porque es muy sencillo que nosotros caigamos en esto. Ahora, esto no quiere decir, y quiero aclarar esto, ¿verdad? No quiere decir que los cristianos no podamos dar nuestras opiniones, y no quiere decir que los cristianos tengamos que quedarnos callados ante cualquier tontera que dice la gente, y entonces digan algo y entonces ahí me voy a quedar callado y no voy a decir nada porque entonces no puedo decir, porque no puedo entrar en ninguna discusión. No, tampoco, eso no es lo que está diciendo Santiago, por supuesto. O sea, cuando escuchamos cosas que van en contra de nuestros valores, de nuestros principios, cuando incluso se está hablando de un tema, nosotros somos cristianos, tenemos también no solo el derecho, sino el deber también de poner lo que la palabra de Dios dice, pero sembrando paz, con sabiduría no humana. Usted y yo nos podemos saber la Biblia de memoria, y eso, aunque suene feo, aprenderse la Biblia de memoria puede ser sabiduría humana. Yo conozco gente que se sabe la Biblia de memoria y que está en la cárcel después. Entonces quiere decir que aprenderse de memoria cosas, incluso aunque sean cosas buenas, no quiere decir que una persona vaya a actuar en dones espirituales o que vaya a actuar con sabiduría de lo alto. Entonces, ojo con eso. Lo que sí quiere decir es que los cristianos tenemos que tener mucho más cuidado de cómo reaccionamos ante las diferentes circunstancias y en los diferentes lugares a donde nos desenvolvemos. Porque sin darnos cuenta, usted y yo podemos llegar a que ocurra sin darnos cuenta, inconscientemente, a que obre el poder del reino de las tinieblas a través de alguno de nosotros. Eso puede ocurrir. En pocas palabras, deberíamos de aprender a hablar más lento, deberíamos de aprender a saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo intervenir, cuándo no intervenir, cuándo esperar y cuándo actuar. Deberíamos de ser más astutos. De hecho, Jesús nos dice que seamos astutos cuando Él está hablando. No es que los cristianos entonces por ser dóciles o por ser humildes o por ser inocentos tienen que ser babosos, no, eso no, pero sí tienen que ser astutos. Tenemos que ser astutos y tenemos una responsabilidad de ser más astutos, porque sabemos que estamos representando a un rey y que lo que nosotros representemos mal, adivinen qué, la gente va a decir: ah, sí, es que ve, así son todos los cristianos. Porque así es como la gente normalmente describe a todo mundo, ¿verdad? Un tico hace algo malo y ya está, todos los ticos son así. Así es como siempre nos pasa en todo. Entonces creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad. O veámoslo desde otro ángulo por un momento. También puede que nos pase un poco al revés. ¿Cuántas veces alguien nos quiere dar ayuda en algo o consejo de algo con una buena intención, y más bien nosotros actuamos con una mala actitud por una envidia, por una rivalidad, o por una desconfianza, o por un dolor, o por una herida interna, o una desconfianza, y permito que la sabiduría humana cautive mi mente y me haga pensar diferente a lo que debería estar pensando de la persona que me está hablando. No sé si me agarraron ahí con esa frase tan larga, pero puede pasarnos eso. Puede pasar la sabiduría que se activa en nosotros, puede activarse una sabiduría humana en un momento cuando alguien lo que está queriendo hacer es ayudarnos. Porque dejamos que el ego salga, porque dejamos que el resentimiento salga, porque dejamos que el celo salga, porque dejamos que no sé qué salga, y no dejamos que el Espíritu Santo haga su trabajo alrededor de nosotros. Incluso a veces esas rivalidades hacen que esa verdad que tal vez hasta se me está proclamando se aleje de mí.
por simplemente tener una mala actitud. Sin duda alguna la palabra de Dios nos está diciendo: tengan cuidado de qué tipo de sabiduría están usando ustedes para las diferentes circunstancias de su vida. Pero más importante aún, debemos aprender a asociarnos con Dios. Para eso Dios dejó el Espíritu Santo en la tierra. Por eso el Espíritu Santo habita en los cristianos. Por eso el Espíritu Santo es la guía, el consolador. Por eso nosotros podemos asociarnos con Él. Pero debemos aprender a asociarnos con Él. Debemos de aprender a escucharlo a Él. Escuchar lo que Dios tiene que piensa en una circunstancia particular. Le preguntamos a Dios o al Espíritu Santo: ¿qué está pasando aquí en este momento? En esta reunión, en este lugar. ¿Qué está pasando? Le preguntamos. Deberíamos de preguntar. Porque a veces puede ser incluso en nosotros que está actuando el mal y no en la otra persona que estamos tachando de falsa sabiduría o lo que sea, ¿verdad? Entonces, empezar a depender más de la ayuda de Dios y la intervención del Espíritu Santo en todo lo que hacemos, porque realmente ese es nuestro llamado como cristianos. El segundo tipo de sabiduría que describe en este pasaje es la sabiduría que desciende de lo alto. Y eso lo podemos ver en Santiago 3:13, que dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con la buena conducta mediante obras hechas con humildad que le da su sabiduría. Y aquí realmente a mí me impresiona esto. Aquí, o sea, yo me quedo sin palabras, porque no sé si pueden ver el contraste de lo que está hablando aquí Santiago. ¿Quién está actuando en la sabiduría que viene de Dios? Lo va a demostrar por medio de una buena conducta, mediante las obras que vienen hechas o vienen de la mano de una humildad. Que esa sabiduría misma, o sea, que es un resultado de un fruto del Espíritu Santo, viene a participar dentro de la persona, que obviamente Dios se lo está dando. Y como les digo, esto no es algo fácil. No crean que es como: yo le entrego la vida a Cristo y entonces ya de varita mágica me entró la paciencia y todas esas cosas así, automático. No, sería lindísimo que fuera así, pero no es así. Hay cosas que nosotros tenemos que permitirle a Dios trabajar todos los días. De hecho, como vimos en la charla que di hace unas 3 semanas, que se llamaba Vivos para Dios, todos los cristianos vamos a estar en una lucha espiritual. Todos los cristianos, de hecho, estamos en una lucha espiritual que ocurre se da en nuestra mente, con nuestro espíritu redimido, con nuestra carne todavía no 100% redimida. Hay una lucha entre el pecado, entre el espíritu, que se da entre nosotros, y que nosotros de alguna manera tenemos que aprender a domar esa parte que a veces nos quiere dominar. Como estoy hablándoles ahora, ese ego que de repente sale, hay que decirles: va para abajo ese ego, y quiero escuchar lo que Dios tiene que decir. Por supuesto, esto solo puede ocurrir empoderados por el Espíritu Santo, pero esto no es algo que va a ocurrir automáticamente. Esto no es algo que de repente ya uno, 1, 2, 3 queso y ya no, ojalá. Eso es algo que vamos a tener que luchar todos los días, y vamos a estar conscientes de que vamos a tener que renovar constantemente nuestra mente y estar recordándonos incluso de nuestros comportamientos que no son adecuados o que no están alineados según la sabiduría que Dios nos ha dado. Y yo les hago la pregunta, o me la hago a mí también: ¿podemos nosotros actuar en sabiduría humana y ser cristianos? Claro que sí. Y ahí es donde se pone la cosa difícil. Si no, como les dije, no estaría Santiago tocando este tema. Si los cristianos no pudieran actuar nunca en la sabiduría, ni siquiera tocaría este tema, porque sería un tema como que no podría pasar. Lo importante para nosotros como cristianos, entendiendo que obviamente estamos en una lucha, que somos todavía imperfectos, que estamos en un proceso de santificación, que estamos en transformación, es que permitamos al Espíritu Santo que nos lleve a una actitud de humildad, que nos lleve a una actitud de no vernos a nosotros más arriba que los demás. El problema empieza cuando uno, llámese usted o yo, de repente vemos a otro como más pequeñito y empezamos a verlo para abajo. Ahí es donde empieza el problema. Y créanme que esos no son procesos fáciles a veces de vencer.
porque eso es parte del proceso, como les dije, de santificación. ¿Cuántas veces no hemos podido nosotros actuar por medio de la sabiduría que desciende del cielo, por ejemplo? Montones de veces hemos podido hacerlo, pero al menos yo he podido experimentar a veces en mi vida donde siento que estoy actuando con una sabiduría que viene de lo alto, digamos, que a veces digo, eso fue Dios. O sea, definitivamente, eso no salió de mí, eso salió de Dios. Algunas veces yo lo he podido identificar, pero yo he podido identificar ese otro montón de veces cuando les digo que sale hasta el nombre de uno, ¿verdad? Casi en el asunto, ¿verdad? Porque caemos en la trampa de hablar más rápido de lo que podemos pensar y analizar. Y en realidad cada uno de nosotros podemos actuar en cualquier momento en cualquiera de estos dos tipos de sabiduría. Y precisamente por eso es que es muy importante poder entenderlo, que podemos caer en eso y poder discernir cuando estamos haciendo eso o cuando alguien está haciendo eso alrededor de nosotros, y no para criticarlo, sino para saber qué desechar y qué recibir y qué hacer y qué no hacer. Y precisamente por eso es importante discernir cuando algo viene de Dios o no viene de Dios. De hecho, como todos los dones espirituales, como ustedes sabrán, y estoy hablando aquí de los dones espirituales en general, podemos incluir el de profecía, podemos incluir el de palabras de conocimiento, podemos incluir el de palabras de sabiduría. Cualquier palabra que uno recibe de otro ser humano, la palabra de Dios dice que ¿qué? Que hay que creérsela. No, dice hay que someterla. Eso es lo que dice. Tal y como decía la persona que les comentaba el otro día en la iglesia, algunas veces es mucho mejor no escuchar el consejo de alguien. A veces es mejor decir, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Y claro, no decirlo en voz alta, ¿verdad? O sea, simplemente uno sabe que ese consejo no es de Dios y ya, y simplemente no pasa nada. No debería uno por qué ofuscarse más de la cuenta, ni tachar a la persona por malvada, ni nada tampoco. Simplemente saber que hay veces que las personas actúan en la sabiduría humana y a veces las personas actúan en la sabiduría de lo alto. La responsabilidad no es tanto de la persona, es más del que la escucha, es más de nosotros, si seguimos o no un consejo o una palabra que venga de otra persona. Ahora, por supuesto, Dios efectivamente puede usar a alguien para tipos de sabiduría del cielo, y por algo dice en Proverbios y en todo lado que es bueno recibir consejos de las personas. Si no, Dios diría, no, nunca reciba consejo de nadie. No, obviamente que no, porque Dios sí usa a personas inspiradas por el Espíritu Santo también a que nos den consejos. Pero no quiere decir que lo que diga no sé quién o no sé cuál, solo porque es no sé quién o no sé qué, quiere decir que es santa palabra de Dios, ¿verdad? Digo, ahí es donde está la diferencia, ahí es donde hay que tener cuidado. Y esto no necesariamente hace que una persona u otra sea más inteligente o menos inteligente, o más importante o menos santa, o como quieran ponerle los diferentes niveles que uno podría decir para comparar a las personas, porque simplemente todos podemos ser utilizados en cualquier momento para que Dios use una palabra, incluso sabia, para que le hable a otra persona o para que nos hable a nosotros. Usó un burro una vez, como decía, si puede usar un burro, me puede usar a mí, puede usar a cualquiera. Entonces tenemos que saber que Dios puede usar algo que parece que incluso, bueno, usó un burro, pero también puede pasar a alguien que parece un burro, ¿eh? Puede usar a alguien que uno diga, no, esta persona no tiene sabiduría, y finalmente puede usar a esa persona para que nos diga algo que realmente viene de él. Y nosotros no podemos tampoco como decir, ay, no oigo solo porque alguien tiene una apariencia de un tipo, lo que sea, o porque creo que tengo un bias de lo que esa persona cree o lo que sea. No sé, se me ocurren los sapricistas y los liguistas, como que un sapricista no pudiera recibir un consejo de un liguista, solo porque es liguista, o no sé, se me ocurre que podría ser algo así, ¿verdad? O sea, nada que ver. Dios puede usar a cualquier persona, incluso las personas menos que uno se imagine, menos un liguista, no estoy molestando. Pero sí tenemos nosotros que definitivamente usar el discernimiento. Vamos a tener que tener en algún momento que someter esa palabra y ver
que si esa palabra tengo que recibirla o si tengo que rechazarla o qué tengo que hacer con eso. Es algo que nosotros vamos a necesitar del Espíritu Santo para discernir. Eso es muy parecido a lo que nos dice Juan, el apóstol Juan, en 1 de Juan 4:1. Vean lo que dice ahí. Dice: queridos hermanos, ojo que no es exactamente hablando de esto, pero tiene el sentido de lo mismo. Vean, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo falsos profetas. Así o más claro. No crean a cualquiera que les diga que hoy sí, así es el Señor Todopoderoso. No me puede decir eso. A ver, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el Señor Todopoderoso? Si no está en la Biblia, no lo dijo. No necesariamente, ¿verdad? O sea, hay que someterlo, ¿verdad? Y hay que ver si, ¿verdad?, está alineado con la Biblia. Si no está alineado con la Biblia, hay que tener más duda, ¿verdad? Sabemos que no todo está en la Biblia también, ¿verdad? Digo, por si acaso. Alguno podría estar diciendo, bueno, pero y las palabras proféticas y no sé qué, ¿verdad? Uno podría decir, ¿verdad?, que sí, toda la verdad, todo lo que la Biblia dice es verdad, pero no toda la verdad está en la Biblia. Estamos claros con eso. Hay cosas que no se sabe, o sea, que no todas las cosas están en la Biblia, pero lo que sí está en la Biblia, sí sabemos que es verdad. Entonces, nosotros podemos usar la palabra de Dios que está en la Biblia para poder someter las cosas que se nos dicen que algo está diciendo Dios y que podría estar se podría estar contradiciendo en la Biblia. Eso es una forma de discernir espiritualmente, pero para eso hay que conocer la Biblia, para poder decir, a ver, ¿qué piensa Dios de eso? No, mira, es que Dios no tiene favoritos. Bueno, y si Dios no tiene favoritos, entonces, me explico. O sea, hay que conocer la palabra de Dios para poder discernir algunas cosas, especialmente cuando vienen de otras personas, especialmente con el miedo como el de este caso de esta persona que decía, no reciban consejos de nadie, ¿verdad? Que creo que es un extremo, ¿verdad? El extremo sería como no querer recibir consejo a nadie, a diferencia de poder escuchar un consejo de alguien, someterlo y ver si se alinea en la Biblia. Y si se alinea en la Biblia y Dios me lo confirma, ok, vámonos, estamos bien. Si no, no. En pocas palabras, cualquier palabra que se nos da es nuestra obligación como cristianos someterla para saber si es de Dios o no. Entonces, de hecho, algunas de las formas en cómo podríamos empezar sometiendo esas palabras es viendo también de qué están acompañadas esas palabras. El mismo Santiago nos lo está diciendo. Santiago nos dice: la sabiduría que viene del cielo está acompañada de buena conducta y humildad. Vean qué importante. Entonces, de repente, alguien ahí me da una palabra, ok, una de las primeras cosas que uno podría hacer, la conducta de esa persona. No necesariamente, ¿verdad? Nada más estoy diciendo una de las cosas que podría ayudarnos a nosotros a discernir. Como les digo, puedo ser un burro para decirle a uno, pero si uno ve que la persona tiene una mala conducta, que uno ve que la persona tiene malos frutos y todo, probablemente el credimímetro, si hubiera una forma de medir si le creo o no lo que me está diciendo, se va a bajar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra nos está diciendo que todo lo que viene de Dios viene asociado a un fruto también. Entonces, viendo el fruto de alguien, o viendo el fruto de un ministerio, o viendo el fruto de una persona, uno puede también, en cierta manera, decir, ok, esta persona es un poco más confiable, podría confiar un poco, pero no quiere decir que sea 100% confiable. Ojo, ¿verdad? Importante eso. Proverbios 2, del 1 al 5 dice: hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. La sabiduría que viene de Dios es algo que se busca, es algo que se anhela, es algo que hay que tener hambre de tener. No es algo como que, sí, ahí está la sabiduría de Dios, y sí, algún día alguien me la va a contar. No, la sabiduría de Dios es algo que hay que escudriñar, es algo que hay que buscar, es algo que hay que perseguir, es algo que hay que estudiar incluso. Nosotros, especialmente como cristianos, deberíamos de estudiar las Escrituras, deberíamos de estudiar la palabra de Dios, deberíamos de estar buscando palabras, o sea, buscando la verdad dentro de lo que ya Dios nos habló.
Proverbios 11:2 dice: con el orgullo, y pongan atención a esto, con el orgullo viene el oprobio, y eso significa deshonra pública, por si no sabían. O sea, con el orgullo, todo eso que les expliqué, que a veces le sale a uno, ¿verdad? Y hasta que se siente uno así, el olor a orgullo, ¿verdad? Con el orgullo viene la deshonra pública, está diciendo. Con la humildad, la sabiduría. Entonces, pongamos atención, ¿cuál es la forma de cómo escuchamos y cómo nos comportamos para poder recibir de la sabiduría del Señor? En pocas palabras, la sabiduría que enciende el cielo es algo que está disponible para todos los cristianos, eso lo sabemos. En cualquier momento, puede en cualquier momento, en cualquier lugar, estar disponible para nosotros. La diferencia está en si queremos o no, uno, someter nuestros egos, ¿verdad? Porque incluso podríamos tener nosotros sabiduría de algo de Dios incluso, pero si no sometemos nuestros egos y no sabemos cómo transmitirla, podemos hacer un daño. ¿Cuántas personas no se han dañado por iglesias? ¿Qué significa eso? Una mala administración de probablemente algo de buena sabiduría en algún lugar, ¿verdad? O sea, puede ser que la intención sea buena, puede ser que la sabiduría esté ahí, pero la forma en como yo lo transmito, la forma en como yo actúo, la forma en como yo respondo, puede hacer un resultado diferente, aunque tenga la verdad en la palabra, en la boca. Y vean lo profundo que es esto, el cuidado que hay que tener, porque podemos estar en la verdad, pero podemos dañar. La palabra dice que la lengua tiene el poder para bendecir y para maldecir. Y eso puede pasar hasta que teniendo una buena intención. Yo más de una vez con una buena intención me he jalado una torta por la forma en cómo hablé, o la forma en cómo reaccioné, o la forma en cómo administré mi personalidad. Y creo que eso es importante para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debemos escudriñar nuestro carácter. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro corazón? Y no para decirnos ahí, es que qué malvado Ronald, no para eso, sino para crecer, para poder ver cuando nos equivocamos, para poder ver, mira, hoy jugué demasiado vivo. Ojalá podamos identificar eso y podamos identificarlo para cambiarlo, podamos identificarlo para la próxima vez hacerlo diferente. Si no, vamos a seguir en lo mismo. Y de eso no se trata. Se trata de transformación, santificación. A veces es transmitirlo en el momento correcto, nada más, lo que hay que saber. Usted puede tener una palabra de Dios certera, usted puede tener una revelación buenísima, y usted la imparte en un momento incorrecto y se puede jalar una torta, ¿o no? Ok, entonces vean lo importante de esto, ¿verdad? Y eso que no estamos hablando de profecía, ¿verdad? Pero bueno, sí, nada más quiero que lo piensen por un momento. Ay, que el Señor me dijo que tengo que decirle no sé quién. Suave en toque, primero no urge. Piense bien si es el momento, si de verdad es de Dios, piénselo bien antes de hacerlo. Un consejo, yo le puedo dar un mal consejo a alguien. Uno puede dar facilito un mal consejo por abrir la boca más rápido de la cuenta. Y tenemos que tener ese cuidado, reconociendo que cualquiera de nosotros, aun siendo cristianos, podemos caer en esa trampa de dejarnos llevar por el ego y querer contestar en el momento, no sé, al rato, y contestamos algo y después llegamos a la casa y nos damos cuenta que la Biblia dice lo contrario. ¿Y qué pasó? ¿Verdad? Entonces, como les digo, a mí me ha pasado más de una vez que he recibido algo de Dios, pero por ser impulsivo, o por no tener la paciencia adecuada, o por no estar en el momento adecuado, o por no tener paciencia, dominio propio, y terminó transmitiendo mal lo que era algo que debería haber sido algo para bien. ¿Puede arreglar uno a veces el problema? Sí, a veces se puede arreglar, a veces no se puede. A veces uno dice, trágame Dios, ¿verdad? Por lo que dije, o por lo que se salió de mi boca. Y a veces uno puede devolverlo, a veces usted puede borrar el mensaje en WhatsApp y le da tiempo, a veces no. A veces se le fue el mensaje y ya que.
Entonces tenemos que tener ese dominio propio. En especial cuando hablamos temas polémicos y nos sentimos en un círculo de confianza, que normalmente es cuando nosotros más se nos suben los egos y se nos bajan las defensas, ¿verdad? Esas defensas que uno anda siempre cuidándose lo que uno dice, ¿verdad? Cuando uno está en confianza, como que se afloja uno un poco. Y creo que hay que tener cuidado con eso. Porque ahí es cuando es más difícil para nosotros someter nuestros egos y nuestras formas de pensar y poner nuestra mirada más en Dios. Y esto se los cuento abriendo mi corazón para que sepan que eso le pasa a todo el mundo. Digo, no crean que los que se paran aquí entonces nunca se equivocan. Todos nos equivocamos y todos estamos en un proceso de transformación. Todos nos podemos equivocar dando un consejo, todos nos podemos equivocar dando una palabra, todos nos podemos equivocar en muchas de las cosas que hacemos. ¿Cuál es la gran diferencia? La diferencia es el corazón que la persona puede tener, la humildad que podemos tener usted y yo para darnos cuenta que nos equivocamos, para aceptar que nos equivocamos, incluso hasta para pedir perdón. A veces hay que pedir perdón y tenemos que tener la humildad para decir: mira, yo me equivoqué el otro día y no pasa nada. Si nosotros no somos perfectos, más bien vamos madurando, vamos creciendo en fe, en sabiduría. Por eso no me extraña que Santiago diga: la sabiduría que viene del cielo está acompañada siempre de buenos frutos y de la verdad. Santiago 3, del 17 al 18 dice: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Así que nos termina diciendo en estos versículos que este tipo de sabiduría es ante todas las cosas pura. Y no solo eso, sino pacífica, bondadosa, dócil. Escuchen las palabras que van a la par de las palabras que salen de una persona que está hablando en una forma sabia, llena de compasión, sincera, imparcial. O sea, que no tiene nada que ganar ni perder cuando da el consejo. En pocas palabras, la sabiduría de Dios va acompañada de esa imparcialidad del que la da. Por ejemplo, uno podría preguntarse: ¿qué está ganando la persona que da el consejo? Por ejemplo, una forma interesante de someter la palabra que alguien da. ¿Qué está ganando esta persona a la hora de darme este consejo? ¿Está ganando algo? ¿No está ganando nada? Son cosas importantes que nosotros debemos contemplar. Porque ojo que son llaves que Santiago nos está dando, que Dios nos está dando para discernir, incluso para cuando los consejos que nos puedan dar vienen o no de lo alto, o cuando puede venir de un corazón dañado de una persona, que varios podemos tener corazón dañado. Tan es así que Santiago termina diciendo: en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Y esta frase final es la que más nos debe retar a todos, porque el verdadero fruto de justicia se siembra siempre en paz para los que hacen en paz. Entonces yo no sé si a ustedes les está pasando hoy como me está pasando a mí, que en este momento pueden tal vez sentir que después de haber escuchado este pasaje, esta exhortación, esta confrontación que Dios nos ha puesto delante hoy, y nos damos cuenta que nos falta mucho por madurar, que nos hace darnos cuenta que somos vasijas en un proceso de transformación, que estamos muy lejos de ser perfectos y que cada uno de nosotros deberíamos de entender que estamos en ese proceso. No podemos pretender ser perfectos, nunca equivocarnos, y entonces no podemos nunca aconsejar a nadie, porque entonces hasta que no seamos perfectos no podamos hacer nada tampoco, porque de eso no se trata. La comunidad se trata más de aprender juntos, se trata más de discipularnos entre nosotros, se trata más de aprender del error de otro, se trata más de lo que
Aprendo de una persona que ya pasó por un problema, que experimentó algo y que yo puedo aprender de eso. Como decía ahora que estaba hablando con Otto, había un dicho, que no me acuerdo bien cómo decía el dicho, pero dice como que nadie aprende en carne ajena. Me hizo gracia porque yo coincido con él. Eso no es cierto. Uno sí aprende de la carne ajena, especialmente los cristianos que tenemos el Espíritu Santo, que podamos oír lo que otra persona ha vivido y decir: puña, qué chiva que compartió esto conmigo, abrió el corazón. Qué chiva que usted y yo podamos abrir nuestro corazón y decirle a la persona que tenemos a la par: usted sabe que yo soy imperfecto. Tal vez alguno de ustedes incluso ni me conoce y cree que, no sé, que yo nunca me equivoco, que lo que sea, y no es así. Y se los digo, todos los que estamos aquí nos equivocamos. Y eso es lo lindo de la comunidad, de poder equivocarnos, aprender de los demás, que se nos corrija con amor, que esa corrección y esa sabiduría se siembre en paz, se siembre siempre con una actitud de crecimiento, de edificación. Pero vieran que yo hoy, en este caso, sentí que Dios nos está enseñando a cambiar hoy. Y siento que nos ha estado incomodando hoy, tal vez hasta cuando desde empecé la charla, para que cada uno de nosotros finalmente nos parezcamos más a Él. De eso se trata, de parecernos más a Él. Ojalá usted no se vaya de aquí como diciendo: es que yo soy un tortero y que todo. No, o sea, está bien que vea los errores y todo, y que veamos los errores de cada uno, pero ojalá que lo use para cambiar, que no lo use para dejar que el enemigo tampoco lo destruya y le haga creer que usted no es quien realmente es, sino que dejemos al Espíritu Santo transformarnos, cambiarnos y agarrar nuestros errores y usarlos para el bien. Que aprendamos a recibir de la sabiduría que cada día nosotros podemos recibir de Dios, sembrando en paz. De hecho, hay algo que siento que todos tenemos que reflexionar, y es que hacer cosas para Dios mal hechas es muy fácil. Y quiero que se grabe eso. Hacer cosas en nombre de Dios mal hechas es muy fácil. De hecho, todos los días las personas hacen cosas en nombre de Dios y no se hacen bien. Y es fácil. Lo difícil es hacer las cosas de Dios bien hechas, con la intención del corazón bien hecho, estando asociados con Él, dejándolo actuar a Él. No tanto lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, sino qué es lo que Dios quiere hacer, qué es lo que Dios está haciendo. Ojalá que lo dejemos actuar a Él y que vayamos de la mano en este proceso de santificación, este proceso donde poco a poco usted y yo vamos renunciando a nuestros egos, donde usted y yo poco a poco vamos entregando a Dios todas las cosas, incluso malas, que podamos tener. Si hay algo que le quiero pedir hoy a Dios para todos nosotros, es que nos llene con su Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, abre nuestro entendimiento, Señor, abre nuestro corazón, que nos llene cada día más tu sabiduría que desciende en lo alto. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a invitar al Espíritu Santo para que hoy se mueva con poder, con libertad, que nos siga hablando, que nos siga exhortando, que nos siga recordando que todo lo que Él escribió es para que nosotros lo aprendamos, lo pongamos en práctica, que lo estudiemos. Ven, Espíritu Santo, más de ti, Señor. Yo quiero invitar al Espíritu de Dios, de que si hay alguien aquí que tal vez como yo se siente en este momento de que simplemente sabe que se ha equivocado varias veces con esto, y tal vez se siente mortificado o mortificada, y tal vez usted puede estar pasando en algún momento, hasta se siente cargado,
Y yo quiero decirle que la carga de Dios nunca es pesada. Cuando nosotros estamos cargados por algo así feo, normalmente es una carga que no viene de Dios. El yugo de Dios es liviano, dice la palabra. Así que lo pesado, probablemente confesándolo, se va. Soltándolo se va. Entregándoselo al Señor se va. Los errores, nuestras equivocaciones, las tortas que nos hemos jalado, cualquier tipo de cosas que hayan pasado en nuestro pasado, Jesús nos da el privilegio de venir a Él y decirnos: aquí está, yo no puedo cargar con esto. Así que si usted se siente, al igual y yo, con ganas incluso de arrepentirse por el simple hecho de a veces actuar en esa sabiduría humana sin siquiera darle un tiempo al Espíritu Santo para que nos hable al corazón y nos diga: piense eso que va a decir. Si usted está igual que yo quiero pedirle que ahí donde usted está simplemente repita y ore conmigo y le podamos decir al Señor: Señor, yo hoy te pido que simplemente nos perdones. Perdóname, Señor, por cualquier palabra que yo haya usado en un tiempo equivocado, de una forma equivocada, sin saber medir el ego con el que me estaba moviendo, nos estábamos moviendo. Señor, te pedimos para que nos enseñes humildad, que nos hagas humildes. Permite que la sabiduría que viene de lo alto, Señor, penetre en cada uno de nosotros. Por favor, recuérdanos, Señor, recuérdame cada día que nos pase esto, que queremos aprender a sembrar siempre en paz. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón y ojalá toda esta exhortación que nos llevamos hoy en el corazón sea para edificación del cuerpo, transformación, arrepentimiento, fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Amén, Espíritu Santo. Amén, muévete, Señor. Más de ti, Señor. Menos de nosotros, menos de nuestra propia inteligencia y más de tu sabiduría.